En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y la tercera cautela contra el demonio. Fíjese que dice, la tercera cautela derechamente contra el demonio, directamente. Porque estas cautelas que hemos visto sobre la obediencia, estas dos anteriores, no son suficientes. La obediencia no es la palabra definitiva, como cautela prudencial, como prudencia. Porque ahí puede haber obediencias equivocadas, obediencias falsas, malas. Como cuando Adán obedeció a Eva y Eva obedeció al diablo. Dice San Agustín, cuando Adán obedeció a Eva, esa fue el primer acto de la subversión, en sentido teológico, no político, ¿no? En sentido teológico, en las cosas al revés. O cuando obedecemos a nuestros legítimos superiores, ¿no?, en cosas que ofenden a Dios, en el pecado. Por eso la obediencia la obediencia a Dios es absoluta, lógicamente, porque sabemos que Dios todo lo que nos manda hacer está bien y es santo. Pero la obediencia a nuestros superiores legítimos, tanto civiles como religiosos, es relativa, es subordinada a la obediencia a Dios. Por eso digo entonces, aquellas cautelas, consejos para no ser engañados por el demonio, no son suficientes. Es necesaria la humildad, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso dice en el texto de San Juan de la Cruz, tercera cautela contra el demonio, la tercera cautela derechamente contra el demonio es que de corazón procure siempre humillarte en la palabra y en la obra, alegrándote del bien de los otros, como del de ti mismo, queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón, y de esta manera vencerás el bien en el mal, y echarás lejos al demonio, y traerás alegría de corazón. Y esto procura ejercitar más en los que menos te caen en gracia. Y sábete que si así no lo ejercitas, no llegarás a la verdadera caridad, ni aprovecharás en ella. Y sea siempre más amigo de ser enseñado de todos que querer enseñar aún al que es menos que todos. Directamente contra el demonio. La humildad. El diablo nos dice obediencia, obediencia, obediencia. Y a veces también los superiores nos dicen lo mismo, ¿no? Pero el diablo nunca nos va a decir piensa, descubre la verdad, ama a Dios, sé humilde, dice obediencia. Pero la obediencia no es la primera de todas las virtudes. La primera es la caridad, la primera virtud teologal, es decir, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo como uno mismo por amor a Dios, está por encima de todas las obediencias, absolutamente. Y en el orden de las virtudes morales, la prudencia es la que nos da la medida de la obediencia. La prudencia quiere decir saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Discernir, distinguir si esto que me mandan mis superiores es o no es. Ojo. El diablo dice, no pienses, obedece. No solamente el diablo, muchos nos dicen así. No pienses, obedece. Frenan el pensamiento, el discernimiento,
De tal manera que cualquiera que piense un poco distinto ya es desobediente automáticamente. Y no, la obediencia humana es una obediencia pensada, una obediencia en la verdad, ¿no? En el discernimiento. Pensar no para buscar la manganeta para no obedecer, sino pensar para obedecer cristianamente, humanamente, razonablemente, santamente. Cuando Cristo obedeció a su Padre, se entregó en la cruz, sabía lo que le iba a pasar, sabía a lo que se entregaba y sabía por qué se entregaba, ¿no? Pero tuvo ese discernimiento, dice, bueno, yo no quisiera, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, yo no quisiera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero si quiero. ¿Se dan cuenta? No es cerrar los ojos y tirarse por la ventana, sino abrir los ojos y tirarse por la ventana si vemos que abajo hay un colchón. Entonces sí, pensar no para, como decía, hacer trampa, pensar para ver la verdad, para amar la verdad. Y entonces sí, si corresponde, obedecer totalmente, con total entrega a Dios y a nuestros superiores. San Juan de la Cruz supo cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Como sabemos, él estaba haciendo la reforma de la orden carmelitana y los padres calzados, como les decían en aquel entonces, los calzados, o sea, los descalzos eran los reformados, ¿no? Los calzados le hicieron la guerra a los descalzos. Y en un momento lo llevan preso a Fray Juan de la Cruz. Y él se deja llevar. Y en un descuido, lo llevan a un convento y ahí lo tienen encerrado en el convento. En un descuido se escapa, ¿no? Lógicamente desobedeciendo. Se escapa y va al conventito donde vivía él con otro fraile para destruir alguna documentación de la reforma de los descalzos, para evitar que estos documentos cayeran en manos de los calzados, que eran enemigos. Enemigos quiere decir, no buscaban el bien de los descalzos, sino buscaban suprimirlos. Bueno, después los llevan nuevamente, los calzados, se los llevan a Toledo y él lo encierran en un lugar pequeñito y él se la aguanta, él acepta, obedece, le hacen hacer muchas penitencias, lo insultan, lo difaman, etcétera, lo calumnian, mejor dicho, y él aguanta. Pero cuando él se entera que lo que desean realmente es que se muera, no digamos querían matarlo, querían que se muriera, que es un poco distinto, pero más o menos parecido, entonces ahí decide escaparse. Y efectivamente se escapa, como bien sabemos. Saber cuándo hay que obedecer y cuándo no hay que obedecer. Y eso nos da la prudencia o el discernimiento. Por eso decimos, o dice San Juan de la Cruz, la humildad es lo que directamente va en contra del diablo. Toda acción humilde, verdaderamente humilde, es contra el diablo. Es la mejor cautela y el mejor cuidado contra el demonio. Bueno, entonces, y dice San Juan de la Cruz, que la humildad nace del amor a Dios. Dice, está hablando de los grados del amor, la santa escala o la escala de la contemplación, ¿no? En este grado, las obras grandes que uno hace por el amado, por Dios, por Cristo, le parecen pequeñas, las muchas le parecen pocas.
El largo tiempo en que le sirve a Dios le parece corto. ¿Por qué? Por el encendido amor en que ya va ardiendo. El alma tiene aquí, por el más grande amor que tiene a Dios, si por este aumento de amor a Dios, grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios. Es decir, este amor a Dios nos hace dar cuenta que en realidad no amamos a Dios como corresponde. Que las obras buenas que hacemos, quizás sean muchas, por ejemplo, quizás sean muy buenas, quizás las obras que hacemos, obras de evangelización, obras de santidad, quizás sean muy llamativas, tengan mucha repercusión. Y entonces la humildad, o mejor dicho, el amor a Dios, nos hace dar cuenta que cuán poco hacemos por Dios. Poco. Tiene el alma aquí por el gran amor que tiene a Dios, grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios. Y si le fuese lícito deshacerse 1000 veces, destruirse a sí misma, ¿no?, por Dios, estaría consolada. Por eso se tiene por inútil en todo cuanto hace y le parece que vive en balde, es decir, sin sentido. Y de aquí le nace otro efecto, y es que se tiene por más mala averiguadamente para consigo que todas las otras almas. Y sí, no es que uno se miente a sí mismo diciendo que uno es malo, sino que uno dice la verdad que nace del amor a Dios. ¿No? No es suficiente, o sea, nuestras buenas obras, como decimos, nuestra oración, no está a la altura de Dios, lo cual es verdad, siempre es verdad, nunca podemos estar a la altura de Dios. Porque le va el amor enseñando cuánto Dios merece, que es infinito. Y porque, como las obras que aquí hace por Dios son muchas y las conoce en sus faltas e imperfecciones, de todo esto nace confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar para un tan alto Señor. Por eso Santa Catalina de Siena dice que cuántas obras podemos hacer por Dios, muchas, evidentemente. Dice, pero no están las obras, sino en el deseo de agradar a Dios. El amor, la caridad, y el deseo de agradar a Dios, porque dice Santa Catalina, nuestras obras son nuestras y por tanto tienen un valor limitado, finito. En cambio la caridad, que es infundida por Dios, es una virtud infusa, y el deseo que nace de esa caridad, que es infuso, eso está según la medida de Dios. Y por tanto, aunque la obra buena, santa, pueda ser limitada, finita, el deseo amoroso puede ser ilimitado e infinito, a la altura de Dios. En este tercer grado del amor, de la escala del amor, muy lejos va el alma de tener vanagloria o presunción y de condenar a los otros. Estos solícitos efectos causan el alma, con muchos otros de esta manera, este tercer grado de amor. Esto en la noche oscura del espíritu, dice San Juan de la Cruz. A toda alma que ha sido ya tocada por alguna llama de amor divino, le parece poco cuanto puede hacer por Dios y cuanto hace por Dios. Y así se considera siempre con Dios muy en deuda. Ven cómo el amor es la causa de la humildad. En este punto, también verdaderamente nuestros pecados verdaderos son causa de humildad, porque por eso Dios permite nuestros pecados, nuestras imperfecciones, para enseñarnos la humildad, para que viéndonos como realmente somos, no nos agrandemos. Y esto es un efecto muy natural del amor perfecto. Y dice San Juan de la Cruz en esta escala del amor:
Nadie puede no ya amar, pero ni siquiera entender lo que es el amor si no es capaz de comprender que es una dicha y un placer para el amante morir por aquello que ama. También está claro que cuanto más el alma ama a Dios, mejor lo conoce. Es decir, que el amor, cuando es verdadero, y la humildad, cuando es verdadera, en consecuencia, se convierte en una escala, es decir, va creciendo cada día y cada momento. Cuando verdaderamente amamos a Dios, deseamos amarlo más. Y cuando amamos más a Dios, más nos damos cuenta de que no obramos con la medida que Dios se merece. Nos damos cuenta de nuestra mayor indignidad. Es muy importante esto, porque, repito, ¿no? Es cierto que también de nuestros pecados nace la humildad, pero este es el nacimiento primero, principal, el amor. Si no naciera del amor, no tendría mérito, no sería agradable a Dios. Como el buen ladrón, que sí, él se dio cuenta que él era pecador y merecía estar crucificado, pero también se dio cuenta de Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Nosotros sí merecemos estar aquí, pero este hombre es justo. Este hombre es Dios, en definitiva, ¿no? Así pues, la humildad, según San Juan de la Cruz, es hija del amor, de ese amor a Dios que, comenzando a tener ya alguna perfección, no puede contentarse con lo poco que el hombre es capaz de hacer por Dios. La humildad es hija de la luz, de la verdad. ¿Por qué? Porque el amor, la caridad sobrenatural, nos hace semejantes a Dios, nos hace connaturales a Dios, y dice Santo Tomás, claro, esta connaturalidad con Dios, por el don de sabiduría y por la caridad, ¿no? Hace que entendamos a Dios, nos hace conocer más divinamente a Dios y por tanto nos hace conocernos más divinamente a nosotros, es decir, conocernos desde el punto de vista de Dios. Esa es la función del don de sabiduría. Dice Santa Teresa, una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y se me puso delante, a mi parecer sin considerarlo, sino de repente lo siguiente, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto lo entiende anda en la mentira. Y quien más lo entienda agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Es decir, tanto el amor, como dice esta escala, ¿no?, va creciendo amando más a Dios, es como si dijéramos en un sentido verdadero, pero analógico, vamos conociendo mejor a Dios. Y en el espejo divino nos vemos en nuestra gran diferencia para con Dios. Y es verdad. Cuando dice que es verdad, Santa Teresa, y bueno, cuando es verdad, digamos, quiere decir que no tenemos que acusarnos de pecados que no tenemos, inventarnos pecados. Por ejemplo, bueno, estuve engripado, estuve enfermo y no fui a misa. Padre, me quiero confesar porque no fui a misa el domingo. ¿Y por qué no fui a misa? Porque estuve enfermo, me operaron, estuve en estado de coma un mes. ¿Ve? Inventar pecados es una falsa humildad. Si no fui a misa el domingo, no estuve mal, estuve bien, como ir a misa, estando engripado o estando en coma. La humildad siempre nace de la verdad. Verdaderamente amo a Dios
y verdaderamente no lo amo como corresponde a Dios. Por eso, dice Santa Teresa, en la oración amorosa, ¿no?, el alma se ve claramente indignísima, porque dice, hace una comparación, una metáfora, ¿no? Una habitación donde hay mucho sol, no se pueden esconder las telarañas. Ante la luz se nota mejor la tierra, la suciedad, los bichitos que hay en la habitación. Ve su propia miseria. Va tan fuera la vanagloria que no le parece la podría tener, porque ya es por vista de ojos lo poco o ninguna cosa que puede. Los bichitos, la tierra. De sí ve que merece el infierno y la castigan con gloria. Entonces, conocerse a sí mismo realmente no en los pecados ficticios, sino en los pecados verdaderos, en las debilidades verdaderas y en las imperfecciones verdaderas. Porque la humildad, insiste Santa Teresa, es andar en verdad. Es decir, tener clara conciencia de lo que somos, clara conciencia de lo que valemos, ni un más ni un menos. Y esta clara conciencia significa también reconocer los dones que Dios nos ha dado, justamente para poder servir mejor a Dios y a nuestros hermanos. Dice Santa Teresa, no se cure, sino no se detenga, no se ocupe de unas humildades que hay, de que pienso tratar, que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien cómo eso es, que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a su majestad. Porque si no conocemos que recibimos, no despertaremos a amar. Amar con los dones que Dios nos ha dado, es decir, amar y servir a Cristo y a nuestros hermanos en la medida que podemos. Si a mí Dios no me ha dado el don del canto, el oído musical, bueno, no me dedico a cantar, me dedico a otra cosa. Si Dios me ha dado el don de la oración, me dedico a la oración. Si Dios me ha dado el don de la predicación, me dedico a la predicación. ¿Ve? Para saber qué cosas tengo que realizar, ¿no?, para verdaderamente amar a Dios y a nuestros hermanos. Y esto es cosa muy cierta, que mientras más vemos que estamos ricos, sobre conocer que somos pobres, más aprovechamiento nos viene y aún más verdadera humildad. Es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace, los dones de Dios. He aquí una joya que, acordándonos que es dada, y ya la poseemos. Forzado con vida a amar, que es todo el bien de la oración fundada en humildad. Es menester, necesario, sacar fuerzas de nuevo para servir y procurar no ser ingrato, porque con esta condición las da el Señor, los dones, las cualidades buenas, ¿no?, que si no usamos bien del tesoro y del gran estado en que nos pone, nos los tornará a tomar, nos va a quitar estos dones. Y hemos de quedar muy más pobres, y dará a su majestad estas joyas a quien sepa lucirlas y aproveche con ellas así y a los otros. Es decir, reconocer lo malo y también lo bueno que hay en nosotros. Lo malo para humillarnos y corregirnos. Lo bueno para humillarnos y ejercitar estos dones, el tesoro, los talentos, etc. No ser apocados o pusilánimes, sino magnánimos, valientes, para hacer todo el bien que podamos, y no cualquier bien, sino el bien que podamos que Dios nos ha dado.
Y lógicamente a esto se opone el amor propio, porque decimos, la humildad nace del amor a Dios, todo nace del amor a Dios, el camino de la santidad, en este caso la lucha contra el demonio o la defensa y cautela y prevención contra el demonio, nace del amor a Dios. Con el amor propio se disuelve toda cautela, toda prevención, toda protección, porque el amor propio, dice Santa Caterina, es ciego. De ahí nace la vanidad, por ejemplo, dice San Juan de la Cruz, algunas veces, aunque algunas veces digan la verdad, es decir, el vanidoso que habla de Dios o que reza y que se cree gran cosa, ¿no? Aunque algunas veces digan verdad alabando gracias y hermosura de Dios, ¿no? Predicando el Evangelio, por ejemplo, sin embargo, por maravillas y muy difícilmente que haya de ir allí envuelto algún daño, por la autocomplacencia. El que predica bien, el que recibe revelaciones y se autocomplace en sí mismo, en vez de olvidarse de sí mismo y complacerse en Dios, y haciendo caer al otro en vana complacencia y gozo, y llevando allí sus aficiones e intenciones imperfectas. Como aquel caso de esa monjita que estaba poseída por el demonio, pero el demonio le hacía tener ese conocimiento y esa facilidad de explicar la Sagrada Escritura, y con grandes verdades, no con herejías. No es suficiente la ortodoxia y la recta doctrina. Y todos los sacerdotes, los teólogos, los obispos, iban a ver a esta monja que en medio de un éxtasis explicaba la Sagrada Escritura mejor que los sacerdotes, mejor que los biblistas. Y San Juan de la Cruz va a verla y dice, no, esta monja está endemoniada. Pero Fray Juan, ¿qué pasó? Porque ella confía mucho en sí misma. Dice, está muy segura de sí misma, muy segura, y dice, Dios me dijo tal cosa, Dios me reveló tal cosa. Y esa seguridad de que es Dios, sin dudar de que uno puede estar engañado por el demonio o por la propia fantasía. Esa certeza, dice, no, eso no es de Dios. Y le acertó, era verdad, lo que decía San Juan de la Cruz. En ese sentido, Dios nos cuida, ¿no? Algunas veces me ha pasado que después de una misa, ¿no? Los predicadores predicamos y nos preparamos para eso, y bueno, generalmente nos destacamos llamamos la atención, y después de la misa se me acerca una señora, padre, qué hermosa misa, qué hermosa predicación. Ves como el diablo metió la cola, ¿no? Y yo dije, claro, si yo soy un gran predicador. Y después Dios metió su mano y dice la mujer esta, me encanta el tono de su voz. Ahí se acabó la vanidad. El diablo busca eso, envanecernos en los mismos dones que Dios nos ha dado, usarlos para incentivar y fomentar el amor propio. El amor propio exagera las propias perfecciones. No es que no tengamos el don de la predicación, o el don de hacer milagros, o el don de dar catecismo, o el don de cantar. Cantar, Bach, el famoso músico, un genio de la música, reconocido por todos, o por casi todos, ¿no? Y de eso he recibido este don de Dios.
¿Y en qué lo uso? Primero, en hacer música para homenaje a Dios, en honor de Dios, para honrar a Dios. En segundo lugar, la música para hacer un bien a mis hermanos, no para la vanagloria, sino olvidándome de mí mismo, como dice San Pablo tantas veces, para entregarme a Dios. Además, estos dones que Dios me ha dado, estos bienes o estas carismas, digamos así, Dios quiere que en el mundo haya armonía. El cosmos, el universo tiene una gran armonía. Y en el orden moral, espiritual, religioso, también tiene que haber esta armonía. Entonces, estos dones, la predicación, el canto, la literatura, la pintura, el fútbol, el deporte, los ponemos al servicio, como decía Bach, ¿no? Para honrar a Dios y para hacer un bien a mis hermanos. Por eso, así como las estrellas, el cosmos, todos los planetas, las estrellas están en una interdependencia entre sí, por eso todo ese movimiento infinito o inmenso, ¿no? Inconmensurable, tiene un orden armonioso, también tiene que haber un orden armonioso entre todos los cristianos. Lo que llamamos la comunión de los santos se refiere también a esto, que todos los cristianos en el cielo, en el purgatorio y aquí en la tierra estamos interrelacionados. De tal manera que mi salvación, mi santidad, depende también de, por ejemplo, del sacerdote, del catequista, de mi mamá. Todos estamos embarcados, digamos así, en orden al bien común. El bien común significa el bien de todos y de cada uno de nosotros. Y el bien total, que es Dios, la vida eterna, la Iglesia. Es decir que, como decía esta beata Elizabeth Lesser, un alma que se eleva por la gracia, eleva a toda la Iglesia. Y un alma que se rebaja por el pecado, rebaja a toda la Iglesia. No digo que, hablo de la gracia, si de la santidad o no santidad, la santidad o el pecado, eso es lo que influye en toda la Iglesia. No digo que yo vaya para acá, para allá, venga para acá, que escriba un libro, que dé clase, eso también tiene su influjo, pero en este momento no estoy hablando de eso. Estoy hablando de el grado de caridad, de amor, de humildad, de fidelidad, de devoción. Eso es lo que afecta a toda la Iglesia. Porque si yo escribo un libro, eso ayuda o perjudica solamente a los que han leído el libro. Si yo escribo un libro en idioma castellano, a los chinos, ¿qué les interesa? No les afecta en nada. Pero una obra de caridad hecha por amor a Cristo influye en los chinos también. Les hace bien a los chinos. ¿Por qué? Porque cada alma que se eleva por la gracia eleva a toda la Iglesia y a toda la humanidad, pero primeramente a la Iglesia. Y cada alma que se abaja por el pecado rebaja a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Eso es entonces este orden armonioso entre todos para realizar el bien común, que es Dios, la vida eterna, la salvación, etc. Y que es un bien para cada uno, no solamente para todos como grupo, como comunidad, sino para cada uno. Es decir, que el bien común no es el grupo, la comunidad, sino el bien de cada uno que favorece a todos los demás. Y Santa Teresa y Santo Domingo nos recordaban tres elementos o tres virtudes, ¿no?, para sostener toda nuestra vida religiosa, ¿no? Decía Santo Domingo,
poco antes de morir, en su lecho de muerte, dice, tener caridad, elegir la pobreza voluntaria y tener humildad. El hecho de decir el testamento espiritual de Santo Domingo. Esto no es que, no habló de la obediencia, ni de la prudencia, ni de la misericordia, ni de la predicación. Caridad, pobreza voluntaria y humildad como fundamento de toda nuestra vida religiosa, nuestra vida dominicana, en el caso de Santo Domingo. Y Santa Teresa también dice algo parecido en el Camino de Perfección. Dice así, estas tres cosas solamente recomienda encarecidamente Santa Teresa, el Camino de Perfección. La una es amor unas con otras, otra deshacimiento de todo lo criado, la otra la verdadera humildad, que aunque la digo al final es la principal y la que abraza a todas. ¿Y por qué decimos que la humildad va directamente contra el diablo? O mejor dicho, es el arma más directa, más perfecta, más que la obediencia, evidentemente, más que la penitencia, más que las buenas obras, más de lo en profundidad, ¿no? Porque el diablo, su pecado propio ha sido la soberbia, el orgullo, la vanidad, el pecado propio del demonio. Por eso la humildad lo espanta. Cuando hablamos de en los exorcismos, por ejemplo, que se hace la señal de la cruz, esa señal de la cruz es el signo de la humildad de Cristo. Es decir, no por haberse muerto, por haberse entregado a la muerte, sino por la gran humillación de Dios, que ha nacido del gran amor de Dios por nosotros. Y claro, eso el demonio ni ama a nadie, ni siquiera a los otros diablos ama, y de ninguna manera es humilde. Es decir, el pecado propio del demonio es que él quiso hacerse como Dios, ocupar el lugar de Dios, creerse como Dios. No digo más que Dios porque no se puede, creerse como Dios. No sabiendo que él es menos que Dios, por más perfecto que haya sido este ángel de luz, como fue creado, el lucero, Lucifer se lo llama, por más perfecto que haya sido, y él se daba cuenta que era perfectísimo, no era como Dios. Él buscó así reemplazarlo. Buscó, dice Santo Tomás, en vez de buscar el bien común, que es Dios, la perfección de todas las criaturas subordinadas a Dios, buscó su propio bien particular, su propia excelencia, su propia gloria, pero contra Dios. Porque la humildad, que es la verdad, busca la propia excelencia, verdaderamente, mi propia excelencia en lo que Dios me ha hecho. Por ejemplo, yo soy dominico y busco mi excelencia dominicana. No lo busco, pero tendría que buscar ser más, no digo ser más, mejor dominico que los otros. No. Todo lo buen dominico que yo puedo ser. Esa perfección que Dios ha preparado para mí, como fraile dominico, como sacerdote, en el estudio, en la oración, en la predicación, en la contemplación, buscar la máxima perfección que Dios ha hecho para mí. No por compararme con los otros dominicos, sino por mí. Buscar la propia excelencia dentro de ese cosmos, de esta gran armonía, que en definitiva está hecha por Dios. Entonces sí, buscar la propia excelencia. Y el otro pecado del demonio es la envidia.
al ver el demonio, ¿cierto? Dice la Escritura, por envidia del demonio entró el pecado en el mundo. El diablito, al ver que Adán y Eva iban por el camino de Dios, y él no, y el diablo no. Los diablos ya estaban condenados y estaban decididos en contra de Dios, firmes en su voluntad contra Dios, que no podían ellos alcanzar la felicidad y la propia excelencia, que es lo que buscaban, y Adán y Eva sí, estaban en el camino de la excelencia, de la santidad, de la perfección, de la unión con Dios, iban bien. Y les dio envidia por el mal, por el bien ajeno. Ese es el pecado del demonio, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Fíjense, ¿no? Cómo tienta a Eva y luego a Adán. Los exhorta a la excelencia, la propia excelencia. No, ustedes ya son adultos, no pueden estar dependiendo de Dios, ya son grandes y son perfectos, y comiendo de este árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Qué gran tentación, qué astuto, ¿no? Ofrecerles esta excelencia, esta grandeza, esta felicidad desproporcionada, la hibris que decían los griegos, es decir, una felicidad, una excelencia, una perfección más de lo que podían ellos alcanzar como criatura, ¿no? Como narra esa fábula antigua, la rana y el buey. Una rana vio un buey, que es un animal grandote, inmenso, y la rana chiquitita. Le dio envidia. Yo quiero ser grande como este buey. Y entonces empezó a inflarse. Vieron que los sapos, las ranas se inflan un poco. Empezó a inflarse. Dice, no, todavía falta. Quiero ser grande como este buey. Se infló y reventó. Miserablemente, así dice la fábula. Miserablemente reventó. Por la envidia, que es el pecado del diablo. Miserablemente reventó el diablo y quiso que nosotros también reventáramos. Eso es lo que hace el diablo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero está la falsa humildad. ¿Qué quiere decir la falsa humildad? Bueno, la mediocridad. Es decir, no, yo no sé, yo no puedo. Dios me ha hecho para ser dominico. Y bueno, yo recuerdo cuando era novicio, que recién empezaba, primer año, era muy tímido. Y me costaba muchísimo hablar con la gente que no conocía, ¿no? Y bueno, y pasaba muchos papelones, porque me estaba preparando para ser predicador, imagínense. No, la falsa humildad, no, yo no puedo. No, sí podía, si Dios me dio esta vocación, más por supuesto que podía. Entonces bueno, la falsa humildad, porque mi defecto o mi mal no era que no sabía hablar, que no podía hablar. Mi defecto era que era miedoso. Ese era mi defecto verdadero. Entonces yo, en vez de pensar que yo era miedoso y tenía que superar el miedo por medio de la virtud de la fortaleza, la valentía, ¿no? Pensaba, yo no sé hablar. ¿Se dan cuenta? Es falsa humildad. No, que vaya a predicar otro que es mejor que yo. La falsa humildad, que en el fondo es una mediocridad, falta de deseo de grandeza, falta del deseo de la verdadera y propia excelencia. Santa Teresa de Jesús
Tenía miedo a las personas que no tienen ningún talento, y las que teniendo algún talento no lo habían cultivado más que a medias. Dice ella, por ejemplo, no quiero devociones bobas, devociones tontas, eso quiere decir. ¿Por qué tontas? Porque la devoción es algo inteligente, algo sabio. Una devoción boba, es decir, bueno, por ejemplo, bueno, como hoy es Navidad, puedo comer las cosas que me hacen mal por mi enfermedad, pero hoy en Navidad nada me va a caer nada me va a caer mal, porque es Navidad. Y hay muchas devociones bobas, ¿no? Muchísimas, que no tienen un fundamento, no digo racional, sí, tienen que ser razonables y teológicas, según la revelación, según la enseñanza de los santos. Entonces San Juan de la Cruz tantas veces insiste en esto. Aquellas personas que ponen su devoción en una imagen de la Virgen porque les gusta, y en esa otra imagen de la Virgen que no les gusta, ya no tienen devoción. Es decir, que su devoción ha quedado en lo estético, se ha detenido en el plano estético de la belleza exterior, de la imagen, de la pintura, de la escultura, y no ha llegado la devoción a la persona, es decir, al santo que está representado en esa imagen. Devociones bobas. Es una falsa humildad. Y la mediocridad, por tanto, tanto miedo tenía Santa Teresa a los medio letrados, tanto mal me han hecho, decía la santa, los medio letrados. Aquellos que se creen que saben teología, todo, y claro, y no sabían. Entonces cuando Santa Teresa, ella hablaba tanto de la oración, de la vida mística, etcétera, como dice en sus escritos, y ya la sospecharon. Entonces vinieron teólogos, obispos, sacerdotes, a ver esta monja que habla de mística, ¿qué pasa? Y la condenaban. Dicen, no puede ser. No puede ser que una mujer, que una monja, escriba cosas tan elevadas. Debe estar poseída por el diablo. Es como aquella historia que le pasó a San Juan de la Cruz. Hasta que llegó San Francisco de Borja, jesuita, recién fundada la Compañía de Jesús, y entre dos santos se entendieron. Y San Francisco de Borja dice, esta monja no está poseída por el diablo, está guiada por Dios. Medio letrados, los que nos creemos saber todo y enseguida juzgamos sin tener suficientes elementos para discernir. Nos parece algo que nos llama la atención, que ya no nos gusta, que ya no una doctrina, una persona, un libro, que ya no calza exactamente en lo que yo conozco, en lo que yo estudié en el seminario, por ejemplo, o en lo que yo leí en los libros, y ya está equivocado. Si no coincide conmigo, está equivocado. Si no coincide con lo que yo sé, y yo soy un genio, está equivocado. Y no es suficiente criterio. Esos son los medio letrados que tanto daño le hicieron a Santa Teresa. Por eso entonces, lo mejor que podemos hacer es humillarnos. Humillarnos y matar el orgullo. Dice San Juan de la Cruz, cómo saber que somos orgullosos, dice en la subida a Monte Carmelo. ¿Cómo se ve si un alma es orgullosa? Pueden ver estas almas buenas, piadosas, cuando tienen disgusto que les nace y desvío con quien no les alaba su espíritu ni les estima aquellas cosas que tienen. Si cuando nos critican, eso quiere decir. Y la pena que les da cuando piensan o les dicen que otros tienen aquellas mismas cosas o mejores, la envidia.
todo lo cual nace de secreta estimación de sí mismo y soberbia, y estos no acaban de entender que por ventura están metidos en la soberbia hasta los ojos, que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su propia miseria, estando juntamente con estos llenos de oculta estimación y satisfacción en sí mismos. Y no, hay que desconfiar mucho de uno mismo y confiar mucho en Dios, los cuales, aunque formalmente no lo digan como el fariseo, la parábola del fariseo y el publicano, lo tienen habitualmente en el espíritu, y aún algunos llegan a ser tan soberbios que son peores que el demonio. Por eso el remedio es humillarse. El esfuerzo personal ha de consistir en que cada uno, con mucha paz y con gran energía, contraríe siempre, no a los demás, sino a sí mismo. No estar oponiéndose al prójimo, sino oponiéndose a uno mismo. No a las cosas que Dios me ha dado, sino a las cosas que han nacido de mí. Oponerse a todo cuando surge un poco el sentimiento de autocomplacencia, de vanidad, de autosatisfacción, enseguida pisotearlo, humillarse. Si no nos humillamos, Dios, que es bueno, nos va a humillar. Y la humillación que manda Dios es más dolorosa, es mejor, evidentemente, porque es divina, y es más clara. Pero nos humilla para que aprendamos a humillarnos. Si no nos humillamos, vamos a ser vencidos por el demonio. Por eso, en todas las reglas monásticas antiguas, desde los orígenes del cristianismo, se ponía como primera condición a los novicios para orientarlos en la vida religiosa la humildad. Si el novicio no es humilde, si el novicio apenas entra en el convento ya cree que sabe todo o casi todo, no sirve. No es que hay que echarlo, hay que hacerle tomar conciencia de que no sabe todo, de que acá viene a aprender. Fíjese como Pitágoras, aquel gran filósofo religión, un hombre muy religioso, antes de Cristo, ¿no? Él funda una escuela de filosofía, que es de religión, donde los que ingresan el primer año, como si fuera un noviciado, el primer año en las clases de filosofía, de teología, no podían hablar, tenían que hacer silencio y escuchar. En el segundo año podían preguntar, nada más. En el tercer año podían opinar y etcétera, ¿no? Pero el primer paso es ese, ¿no? Decir, Señor, yo no sé nada, vengo acá a aprender de Dios, de la Sagrada Escritura, de los santos, de mis superiores, de Santo Domingo, etcétera. Yo no sé, pero quiero saber. Humillarse para así crecer ante Dios en el verdadero crecimiento de la gracia, de la caridad, de la humildad, de la verdadera obediencia, y así entonces vencer estas tentaciones, estas astucias, estos engaños del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.